Supercrack Estrella presenta Sueño profético de personaje importante de nuestra historia, Carl Jung. En 1890 Carl Jung tenía 15 años y vivía en Suiza. Carl Stormer en ese mismo año tenía 19 y vivía en Noruega, Oslo. Tenemos razones para pensar que la viajera del tiempo mujer de Isdal visitó a los dos, en 1890, al señor Carl Jung y al señor Carl Stormer para contarles cosas del futuro. Y que Carl Jung lo contó a modo de sueño. Carl Jung. En esta lista de personajes importantes de nuestra historia no nos podemos olvidar el sueño profético del famoso psiquiatra y psicoterapeuta suizo Carl Jung, al igual que su colega Sigmund Freud. Jung también es considerado un importante hombre de ciencia que dedicó su vida al estudio de los sueños y su simbolismo. Pero fue uno de sus sueños que a día de hoy continúa siendo de gran controversia entre los expertos por su poderoso simbolismo. A principios de 1913, Jung se sintió profundamente conmovido por un sueño que estaba relacionado con una inundación apocalíptica. En su sueño, miles de personas sufrían, se ahogaban y morían. Vi una monstruosa inundación que cubría todas las tierras del norte, entre el Mar del Norte y los Alpes, escribió Jung. En el sueño, cuando llegó a Suiza vi que las montañas crecían para proteger a nuestro país, me di cuenta de que se trataba de una gran catástrofe, vi poderosas olas amarillas, escombros flotando por todos lados, y los cuerpos ahogados de miles de personas. Entonces el mar se convirtió en sangre. Pasaron 2 semanas. Entonces la visión se repitió, en las mismas condiciones, incluso con mayor intensidad que antes, pero la sangre destacaba aún más. Y una voz interior me dijo, mira bien, es totalmente real y así será. No se puede dudar de él. Sueños proféticos Carl Jung. Al año siguiente, en julio de 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial, un conflicto de 4 años en los que más de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles murieron dando paso a una nueva civilización. Pero también cabe destacar que en la actualidad, el sueño de Jung continúa debatiéndose en ciertos círculos, debatiéndose si se trataba realmente de un aviso relacionado con la Primera Guerra Mundial o sobre un acontecimiento que ocurrirá en un futuro próximo. Sueños proféticos, toda una realidad. Como hemos podido comprobar, los sueños premonitorios no son experimentados por personas anónimas. Personajes ilustres de nuestra historia también han compartido este tipo de experiencias que la ciencia no puede explicar. Todo esto parece sugerir que este tipo de experiencias parecen anticipar un acontecimiento futuro que razonablemente no se han deducido a partir de una información antes del evento. Estas profecías, o premoniciones o precogniciones, nos llegan con más frecuencia a través de nuestros sueños y es más común de lo que nosotros nos pensamos. Únicamente tenemos que saber prestar atención. Olas amarillas, ¿por qué? Una explosión que ocurre como resultado de la rápida liberación de energía de una reacción nuclear de alta velocidad. La carnotita y el agua radiactiva. La carnotita es un mineral del grupo 7E según la clasificación de Strunz, es un vanadato de potasio y uranio con fórmula química. Su contenido en agua puede variar y a menudo presenta pequeñas cantidades de calcio, bario, magnesio, hierro y sodio. Suele encontrarse como masas cristalinas o pulverulentas, en forma de diminutos granos, diseminados o como costras. Los cristales son aplanados, romboédricos o en forma de listones. Puede ser de color amarillo limón o amarillo verdoso brillante, fácilmente soluble en ácidos. El mar se convirtió en sangre. Capítulo 9 del análisis. Las 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, contienen las 7 plagas postreras. Los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Acto 4, la segunda copa, segunda plaga, el mar convertido en sangre como de muerto, muere todo ser vivo que había en el mar. Énfasis sobre el intervalo de gracia divina. Después de cada plaga. La segunda copa de ira, la segunda plaga. El mar se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis 16, 3. De pronto, después de un intervalo de gracia divina, esperando Dios que la primera plaga indujera a sus opositores a arrepentirse, otra plaga escalofriante en gran manera. Llenando al espectador de temor y temblor, de premoniciones tenebrosas. Las aguas saladas del vasto mar se convierten en sangre. Verlas desde un avión, un helicóptero, mediante un dron, desde la Estación Espacial Internacional, cruceros, barcos de carga, barcos de pesca, las playas, las colinas, los montes y rascacielos cerca del mar. Se le aflojarían los músculos y huesos a cualquier ser humano en sus cabales sanos. Para colmo, mueren todos los peces, mamíferos y crustáceos marinos, muchos de sus cuerpos muertos se apilan en las playas. ¿Quién se atreve a acercarse? El hedor de la descomposición, ¿quién lo soportaría?
Escenas a lo largo de las playas de los continentes y las islas como de películas de horror en gran escala. Este acontecimiento aterrador significa la pérdida tremendísima de alimento para la raza humana. Seed Sur Simech 1, serán las aguas de absolutamente todos los mares de la tierra convertidas en sangre literal en algún momento durante los últimos días agónicos de la creación material. De hecho, esto mismo es lo que se afirma, aunque mar sea singular, los contextos tanto de la segunda trompeta como de la segunda plaga, de las 7 postreras, indican que se trata de los mares, plural, de todo el globo terráqueo, y no de un solo mar, por ejemplo, el mar Mediterráneo. Hasta qué medida las aguas marinas sean convertidas en sangre no se revela. Todas las aguas marinas, en absoluto, desde la superficie hasta el punto más profundo conocido hasta la fecha, 01/01/2021, el cual es el abismo de Challenger, en la fosa de las Malvinas, donde las aguas tienen una profundidad de 11,050 metros, 36.037 pies. También debajo de los casquetes polares Ártico y Antártico. Quizás sí, quizás no. Tal vez no absolutamente toda molécula de todas las aguas en todos los mares, sino solo lo suficiente para causar la muerte de todo ser vivo que había en el mar. Porque no se descarta la posibilidad de que todo ser vivo en el mar y todas las aguas en todos los mares, en absoluto sea otro ejemplo de la hipérbole retórica bíblica, frecuente en textos y contextos de no pocos pasajes de las Sagradas Escrituras. El sentido de esta hipérbole en particular es, efectivamente, no todos en absoluto sino la gran mayoría, como en la cláusula y luego todo Israel será salvo Romanos 11:26. Para un estudio relevante, la diapositiva 3, y la exposición sobre el todo condicional y el todo absoluto, subtema de todo Israel será salvo, esta plaga no la consideramos paralela con la segunda trompeta por las siguientes diferencias. A. Al sonar la segunda trompeta, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes. Apocalipsis 8:8-9. En cambio, al cumplirse la segunda plaga, todo el mar se convierte en sangre como de muerto oscura, coagulada, y muere todo ser vivo habido en él. B. Además, la profecía de la segunda trompeta tiene su cumplimiento, conforme a la interpretación desarrollada, a lo menos en parte antes del poco de tiempo. En cambio, la segunda plaga pertenece a las postreras proyectadas para finales del poco de tiempo. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Carl Jung. La importancia de C.G. Jung se relaciona con la promoción de las élites de la sabiduría, que tienen una vigencia recurrente en la cultura y que se manifiestan en la presencia de un maestro y sus fieles. La sabiduría implica la decisión de pertenecer a una sensibilidad particular que se manifestará por una iniciación. Hay que recordar que si C.G. Jung se diferencia en algo de Sigmund Freud es en su deseo de iniciar en los misterios. Carl Gustav Jung, 1875-1961, estuvo realmente interesado toda su vida en lo que por entonces se conocía con la denominación de fenómenos ocultos. Su interés por estos temas, como así también por la parapsicología en general, estuvo ligado a sus propias experiencias en este campo y a la influencia que tuvo su familia materna en estas cuestiones. Jung no solo investigó este tipo de fenómenos, sino que también a él mismo le ocurrían, lo que explica mejor su gran interés por lo oculto. Para comprender cómo influyó en esto su medio ambiente debemos remitirnos, en primer lugar, a algunos hechos acontecidos en el ámbito familiar de su madre, antecedentes que marcaron la vida de sus protagonistas y de quienes les sucedieron. Tanto sus abuelos como su madre realizaban prácticas de lo que en aquellos días se entendía por espiritistas, en las que tenían lugar sucesos extrasensoriales, así como movimientos de objetos sin que fuerza conocida alguna pareciera guiarlos. Aniela Jaffe, última secretaria de Jung, en su libro Personalidad y obra de C.G. Jung dice lo siguiente. La madre de nuestro personaje, Emilia Preisser de Jung, 1849-1923, tenía cualidades especiales y demostraba gran interés por lo sobrenatural, como lo atestigua el hecho de haber escrito un diario en el cual se refiere exclusivamente a fenómenos espectrales, presentimientos y otras rarezas experimentadas por ella. Y respecto a Jung mismo escribe, su propia vida estuvo caracterizada por un gran número de experiencias en las cuales los fenómenos espontáneos, acausales o como se llama corrientemente ocultos, ocupaban un lugar preponderante.
En el libro del sabio suizo Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jaffe escribió un apéndice titulado Algunos detalles sobre la familia de Sejejun. Allí leemos: la madre de Jun, era la hija menor del primer pastor de la iglesia evangélica de Basilea, un hombre culto y de talento poético, Samuel Preiswerk, 1799-1871, todavía hoy se cuentan en Basilea anécdotas sobre él. En un estudio conservó Samuel Preiswerk una silla especial para el espíritu de Magdalena, con gran disgusto por parte de su segunda mujer, Augusta. Augusta fue la abuela materna de Jun, poseía lo que los parapsicólogos denominan clarividencia, conocimiento de un hecho contemporáneo obtenido sin intervención de la percepción, ni la deducción o la intuición, y sí mediante la producción extrasensorial. Este don, al parecer, lo obtuvo después de haber estado más de un día en catalepsia. La forma en que salió de este estado resulta igualmente extraña. A Jaffe lo relata en el apéndice citado anteriormente. De esta forma, Augusta Preiswerk, a los 18 años enfermó gravemente al cuidar a un hermano afectado de escarlatina y permaneció 36 horas muerta. Ya habían traído el ataúd cuando su madre, que no podía creer en su muerte, la volvió a la vida al ponerle una plancha sobre la nuca. Gustele, nombre familiar de Augusta, así se la llamaba, tenía la segunda vista, lo que su familia relacionaba con el suceso de su aparente muerte. Murió a los 57 años. Estos datos ilustran el marco en el que nació y se crió Carl G. Jun, ámbito en el que los hechos ocultos eran considerados normales y desprovistos de significación demoníaca o funesta. A esto hay que agregar que tanto su padre como sus tíos eran pastores, por lo que se vio inmerso en un ambiente profundamente místico, favorecedor de la producción de este tipo de fenómenos. Jun mismo relata, en la obra mencionada anteriormente, que hubo dos cosas importantes que tuvieron lugar en su vida, que lo acercaron definitivamente al estudio y la investigación de lo paranormal. Un suceso psiquinético, acción de la potencialidad parapsicológica sobre el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular, que influyó en él poderosamente. Y el hecho de que su madre atribuía una significación trascendente a sucesos de esta índole, a la vez que los consideraba naturales y en modo alguno originados por fuerzas maléficas, y describe así los sucesos acaecidos en 1898. Durante las vacaciones de verano sucede algo que debió influir en mí poderosamente. Un día estaba en mi gabinete de estudio y repasaba mis libros de texto. En la habitación contigua, cuya puerta estaba entreabierta, estaba mi madre. Era nuestro comedor en el cual se veía la mesa redonda de madera de nogal, procedía del ajuar de mi abuela paterna, y entonces tenía ya 70 años. Mi madre estaba sentada frente a la ventana, aproximadamente a 1 metro de distancia de la mesa. Mi hermana estaba en la escuela y la criada en la cocina. De pronto se oyó una detonación como un pistoletazo. Me levanté de un salto y corrí al cuarto contiguo, de donde había oído yo la explosión, eso que suenan cuando se abre un portal dimensional. Por allí entró algo. Vi a mi madre sobresaltada en un sillón, su labor había caído de las manos, dijo tartamudeando. ¿Qué ha sucedido? Fue justo a mi lado y miraba sobre la mesa. Vimos lo que había sucedido. El tablero de la mesa se había roto por la mitad y no por el sitio encolado, sino en la madera encerada. Quedé atónito. ¿Cómo podía pasar tal cosa? Una madera naturalmente encerada, pero seca ya desde hacía 70 años, que se abre en un día de verano con una elevada humedad habitual para nosotros. Hubiera resultado explicable en un día de invierno frío y seco junto a una estufa encendida. ¿Qué diablos pudo ser la razón de tal explosión? ¿Realmente existen casualidades extrañas?, pensé. Mi madre movió la cabeza y dijo, sí, esto significa algo. Yo me sentí contrariado y disgustado por no poder responder nada. 2 semanas después de este hecho, ocurrió otro similar. Estando Carl ausente de su hogar, se oyó una explosión y recién cuando el joven Jun llegó logró determinar, luego de un minucioso control sobre cada objeto que se hallaba en la casa, que un cuchillo de cocina en perfecto estado, que había sido utilizado un par de horas antes para cortar pan, yacía partido en 3 partes y desprendido del mango. La causa del destrozo era imposible de determinar. Lo mismo opinaron los mejores afiladores de la ciudad a los que Carl Jun consultó. La suposición halló unanimidad. Para romper la hoja en esa forma, alguien debía de haber actuado premeditadamente haciendo palanca contra algún elemento bien resistente. Por supuesto, nada de eso había ocurrido. Muchos años después, siendo Jun anciano, solía mostrar a sus invitados, en su casa en Kuznetsk, el viejo cuchillo que alguna vez fuera objeto del fenómeno parapsicológico que tanto poder ejerció sobre él en su juventud.
Jung recordaba a su visitante la anécdota y daba una explicación de carácter parapsicológico sobre lo sucedido. Hasta el último día de su vida, aquellos trozos de metal estuvieron con él, tanto lo había conmovido aquel acontecimiento. En esa forma transcurrió la vida de Se-Jung, rodeado de un medio sociocultural que propició la activación de su potencial parapsicológico, que después nunca decayó gracias a su propio interés, tipo de estudios, forma de vida y personas que le rodearon. En el año 1900 Jung presentó su tesis doctoral con el título sobre la psicopatología de los fenómenos ocultos, basada en los cambios de conducta operados en una pariente suya practicante de sesiones espiritistas. A partir de ese momento no dejó de investigar sobre estos temas, lo que le trajo consecuencias favorables, como expresamos anteriormente, y otras que no lo fueron, como su distanciamiento definitivo de Freud, quien había intentado disuadirlo para que abandonara esas cuestiones, aunque no fue el único motivo de la ruptura. Recordemos que Freud había nombrado a Jung como su sucesor antes de que surgieran importantes diferencias conceptuales entre ambos. El interés de Jung por lo parapsicológico tuvo mucha influencia en esa separación. Jung relata la siguiente anécdota en Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Me interesaba oír las opiniones de Freud sobre precognición y sobre parapsicología en general. Cuando lo visité en 1909 en Viena, le pregunté qué pensaba acerca de ello. De acuerdo con su prejuicio materialista, rechazó radicalmente la cuestión como algo absurdo, basándose en un positivismo tan superficial, que me fue difícil no responderle con acritud. Transcurrieron todavía algunos años hasta que Freud reconoció la importancia de la parapsicología y la autenticidad de los fenómenos ocultos. Mientras Freud exponía sus argumentos, yo sentí una extraordinaria sensación. Me pareció como si mi diafragma fuera de hierro y se pusiera incandescente, una cavidad diafragmática incandescente, y en este instante sonó un crujido tal en la biblioteca, que se hallaba inmediatamente junto a nosotros, que los dos nos asustamos. Creíamos que el armario caía sobre nosotros, tan fuerte fue el crujido. Le dije a Freud, esto ha sido un fenómeno de exteriorización de los denominados catalíticos. Va, dijo él, esto sí que es absurdo. Pues no. Le respondí, se equivoca usted, señor profesor. Y para probar que llevo razón, le predigo ahora que va a volver inmediatamente a oírse otro crujido, y, efectivamente, apenas había pronunciado estas palabras, se oyó el mismo crujido en la biblioteca. No sé aún hoy por qué tenía tal certeza, pero sabía con toda exactitud que el crujido iba a repetirse. Freud me miró horrorizado, no sé qué pensaba o qué miraba. En todo caso, este hecho despertó su desconfianza hacia mí y yo tuve la sensación de haberle hecho algo. Nunca más volví a hablarle de esto. En la correspondencia posterior que mantuvieron, Freud y Jung analizaron este acontecimiento, que no pudo ser explicado por las racionalizaciones freudianas. Es de suponer, entonces, que se trató de un fenómeno parapsicológico, del tipo psiquinético, repetido por 2 veces en breve lapso y originado en la persona de Jung, quien de esta manera, más o menos inconsciente, manifestó su enojo por la postura de Freud ante el tema. En la interpretación de la naturaleza y la psique, Jung relata otros episodios similares que ocurrieron en su vínculo con sus pacientes, es decir, que toda su vida estuvo signada por estos fenómenos, incluyendo el momento de su muerte. Es conocida la afición de Jung por la escultura. Practicaba este arte a la sombra de su árbol predilecto, que él mismo había plantado. El 6 de junio de 1961, cuando Jung moría, un rayo surgido de una fuerte tormenta eléctrica abatió a este árbol. No se puede certificar que esto ocurriera en el mismo instante en que Jung expiró, tal vez se produjo unos momentos antes o después. Lo significativo es que ambos acontecimientos fueron contemporáneos, estuvieron enlazados por una misma temporalidad, a lo sumo separados por un lapso breve. Nunca antes ni después sucedió algo semejante en los jardines de la casa de Jung. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que por azar, por mero producto de la casualidad, un árbol predilecto de quien lo crió sea destruido por un rayo en el mismo o muy cercano momento en que tiene lugar la muerte de su protector? El análisis lo podrán hacer los profesionales de la estadística, pero sé que la probabilidad es bajísima. Tanto se puede descartar el azar y entender que esta aparente coincidencia esconde un significado, tal como lo sostenía la madre de Jung. A nuestro juicio, se trató de otro de los fenómenos psiquinéticos que produjo Jung durante su vida. Para descifrar el mensaje que existiría en aquella célebre coincidencia, recordemos que Jung expresó, alguna vez, que soñar con un árbol que cae puede ser interpretado como un signo de la muerte. En este caso, el signo se expresó en un hecho tangible.
Además, debemos tener en cuenta el contexto en el que el sabio suizo vivió y produjo su obra para terminar de entender este hecho, y por ello debemos recordar que cuando Jung era interrogado sobre la finalización del proceso de individuación meta-anhelada de su método psicoterapéutico sostenía que solo habría de completarse después de producida la muerte. Basándonos en esto, el suceso del árbol adquiere un profundo sentido simbólico. El CERN de Suiza, en el mismo lugar donde vivió Jung, está abriendo puertas a otros mundos aquí en Suiza, el lugar donde la élite escapará cuando llegue el momento. Un ovni descubierto sobre Suiza desconcierta a científicos. Un extraño objeto fotografiado sobre Suiza ha dividido la opinión de expertos y científicos. Además de ser etiquetado como un ovni, los especialistas luchan por ponerse de acuerdo sobre una explicación. Un objeto con forma de rosquilla visto en el cielo sobre Zurich, Suiza, el lunes 8 de noviembre, ha sido descrito como un ovni. La imagen fue capturada por un fotógrafo la misma noche en que 4 astronautas regresaron a la Tierra en la cápsula Endeavour de SpaceX, pero esto sucedió a miles de kilómetros de distancia, sin dejar una explicación clara del origen del objeto. Formado por anillos concéntricos de color azul brillante, el ovni en forma de rosquilla fue capturado en una serie de fotografías publicadas en Twitter, por un usuario que las tuiteó al CEO de SpaceX, Elon Musk, diciendo: "Con suerte esta es la cápsula del dragón SpaceX y no una invasión dona ovni", desafiando la explicación. Sin embargo, aunque la cápsula de SpaceX efectivamente regresó a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional esa noche, aterrizó a más de 5.000 millas de Zurich, en el Golfo de México. Por lo tanto, es imposible que alguien en Suiza hubiera podido ver el reingreso de la cápsula, como fue el caso de los espectadores que vieron su regreso. La cápsula cayó justo después de las 10:30 p.m. del lunes, luego de un ardiente descenso a través de la atmósfera de la Tierra. Además, según Marco Langbroet, investigador de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, es muy poco probable que se hubiera podido tomar una fotografía de la cápsula durante cualquier paso por Suiza antes del aterrizaje. Cualquier paso de Endeavour sobre Suiza antes de aterrizar esa noche habría estado completamente a la sombra de la Tierra, es decir, no estaría iluminado por el sol y, por lo tanto, no sería visible, dijo Langbroet a worldsidekip.com. Entonces, ¿cuál era el objeto, sino la cápsula SpaceX? Según Langbroet, puede haber sido simplemente una imagen borrosa de una estrella distante. Estoy bastante seguro de que la rosquilla ovni en las imágenes suizas es una imagen desenfocada de una estrella brillante, dijo Langbroet, se parece bastante. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con las teorías, que van desde ser una pieza de desecho espacial como el cuerpo de un cohete, hasta ser un verdadero ejemplo de actividad extraterrestre. Ambas teorías se han formado debido a que algunas de las imágenes del objeto parecen mostrarlo dejando un rastro detrás de él, lo que indica que se estaba moviendo. La falta de un marco de tiempo preciso para las fotos hace que sea difícil vincular el objeto con cualquier cosa que se sepa que está en el cielo en ese momento. Como una explicación definitiva ha escapado a los expertos, es posible que nunca sepamos con certeza cuál era el objeto. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.